Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, arrancamos la semana, muchas informaciones, muchos temas, Danilo, y que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo migratorio, y bueno, las expectativas en el ámbito internacional de qué va a pasar finalmente con Maduro, qué tanto va a lograr el presidente Donald Trump pacificar. Ya dio órdenes de disparar si vuelven a sobrevolar los F-16 sobre el buque, 2 F-16. Que son unos aviones ya en su momento eran modernos, pero para la tecnología de estos tiempos ya incluso obsoletos. Más bien fue era una flotilla de 16, ya solamente hay 4 hábiles. Sí, y eso es un amaraco, porque en definitiva Maduro no puede pensar que los Estados Unidos se van a chupar ese cajuil como... Eso fue una bravada innecesaria. Exacto, ni la comunidad internacional. Pero él le ha estado mandando algunos mensajitos a Maduro. Él dice que ellos que pueden conversar, que él ha tenido diferencias y la ha tenido y las tiene, pero que pueden conversar. Y bueno. Pero Maduro no mete a Trump en el paquete, dice que el culpable es Marco Rubio. Marco Rubio. Sí. No, él sabe muy bien que el presidente es Donald Trump, que se deje de cuento. Bueno, vi que el presidente Lula aboga, dice que la posición de Brasil va a ser entre, bueno, que es una posición intermedia en pro de la paz. O sea, lo que indica que no se va a meter, a apoyar a Maduro, que no va a fijar partido, sino en pro de la paz. Sin embargo, me pareció también extraño que creo que él había, no sé si prometió o ya se ejecutó, el envío de unas naves también, más bien como de exploración, ¿no? No sé qué papel jugarían en ese... No sé. Sí, porque... tú sabes que se hablaba de que a Maduro no le entraban, era porque, bueno, el apoyo de China, el apoyo de Brasil, el apoyo de ¿quién más? De Irán. Irán sobre todo es la que más directo está el no apoyando. europeo no está... No. 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 ¿Quién más? Se me queda alguien más. El apoyo de Irán es el más directo. China tan ambivalente y lo mismo que Rusia. Nosotros... Bueno, ya el apoyo de Rusia, pero que Rusia... como está conversando por otro lado con Putin, entonces uno no sabe qué. República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Argentina, y no me acuerdo el otro, se han alineado con los Estados Unidos. Que lo que uno está convencido ya es que esas coincidencias, esas colindancias, como diría Guido Gómez, que se dan ahora, más bien son de carácter buscando más el aspecto económico que el ideológico. Porque antes se decía, no, que Rusia apoya qué sé yo quién y que China está con qué sé yo. Pero fíjate que lo que prima es el interés económico. Hasta en Estados Unidos no quiere que los otros países, los países pequeños especialmente, tengan relaciones con China, pero ellos la tienen. Ellos la tienen. Relaciones comerciales. No, y le dieron un tratamiento privilegiado a China. Claro. Pero en el caso nuestro también buscando ver si resolvemos problemas, porque 5 años sin embajador en diplomacia es un gesto de hostilidad. Pero claro, entonces, ¿cuál es el mensaje que se quiere mandar? Porque por un lado te dicen a ti, no, son relaciones buenas, cordiales, incluso... Este país le ha entregado todo. Claro. Bueno, fíjate ahora, cuando Estados Unidos, pone una tarifa, una cuota, ¿cómo se llama esto? Un arancel. No, fue a Maduro pidiendo la cabeza de Maduro. Una recompensa. Una recompensa. Y le dan el calificativo de banda terrorista, que yo qué, narcotraficante, qué cosa. Narcoterrorismo. Resulta que República Dominicana, coincidiendo con ese mismo momento, asume ese mismo discurso, lo que te indica que le está dando un espaldarazo a Estados Unidos. Cierto que Venezuela rompió por su lado, ella sola, las relaciones con nuestro país, pero
de todas maneras, aun cuando las relaciones estén truncas. Sin embargo, yo no sé, pero como que consideré o muy precipitado o muy traído por las greñas, para no decir otra cosa. Muy entrega total. Sí, qué sé yo, como que no era, porque si tú dijeras, bueno, ya nos nombraron el embajador aquí, y hay otro tipo, yo no sé, pero me pareció, ya tú dijiste entrega total, déjame decirlo entonces, pero lo que yo estaba pensando, es una posición muy entreguista, que sin necesidad. Demasiado. Sin necesidad, porque a cambio de qué, yo te pregunto. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Entonces, bueno, Danilo, tenemos, bueno, en el plano, es internacional, pero tiene mucho que ver con nuestra frontera, por tanto, con nuestros intereses. Kenia, que había mostrado el desinterés o la buena disposición de integrar una fuerza de seguridad para Fuerza pacificadora. pacificar las cosas en Haití. Bueno, ella cumplió, mandó 500 gendarmes inicialmente, después cambió algunos, no sé si subió a 600, no sé, no recuerdo. Pero el asunto fue que se quedaron esperando los compañeros que iban a reforzar esa fuerza y no ocurrió así. Bueno, pues ya Kenia advierte que su misión en Haití termina en octubre. Octubre es el mes que viene. Sí, sí. Para nosotros, yo supongo que el gobierno nuestro debe sentirse preocupado. Debemos sentirnos preocupados. Claro que sí. Porque es una misión que se entendía que iba a meterle cierto miedo a las bandas. O establecer algún control, ¿verdad? No no lo lograron. Allí 3 kenianos perdieron la vida en el interín. Y bueno, ellos han hecho algo en combinación con la policía haitiana, si cabe, que todavía... Y bueno, ellos recuperaron el aeropuerto. Sí, que ya se habían metido, habían tomado el control, ¿cómo se llama esto? Las bandas de allí, pero ellos recuperaron el aeropuerto, pero sin embargo no han podido recuperar otras zonas que son totalmente dominadas por esta gente, que inclusive dieron lugar a empujar hacia... controla casi el 90% de... Claro, que mucha gente salió huyendo, alguna gente decía, bueno, que en semanas pasadas estaban supuestamente regresando, tranquilizados. Alguna gente pensó que eso era como una estrategia de la propia guerrilla. Guerrilla no, eso no es guerrilla, eso es bandas, es al revés. Guerrilla es otra cosa. Así es. La guerrilla se le ve como un cierto... Tienen un fin político. Un fin político diferente, que puede ser patriótico, puede ser con muchísimas connotaciones puede tener, pero un objetivo político siempre. En este caso no, porque se trata de delincuentes. Pillaje y barbarie. Pillaje, barbarie, y por ahí anda la cosa. Bueno, pues ellos le piden a la ONU que deben asumir la transición. O sea, a las Naciones Unidas resuelvan ustedes. Entonces, van las Naciones Unidas a reunirse para tomar una decisión en este sentido. Ellos han hablado incluso de que para el año próximo elecciones. En Haití no hay condiciones para hacer elecciones ni en 5 años siquiera. Pero claro. Porque eso primero es controlar el territorio. Lo primero es pacificar y ordenar aquello. Si allí no hay el control del territorio. Recobrar el control del territorio y el control del país. Y garantizar que quien asuma las responsabilidades de gobernar, sea un consejo, sea lo que sea, realmente tenga un control de lo que está haciendo. Claro. Y sepa lo que está haciendo para que pueda encaminar crear las condiciones para que allí puedan establecerse elecciones. Pero hablar de elecciones, pero eso es casi ya, están hablando de elecciones, pero ¿y con qué? Yo no sé si allí... ni siquiera si hay candidatos que puedan, así es. Entonces, candidatos que puedan más o menos... Y no podían llevar a ningún sitio con garantía de que nada No hay pasa. garantía de nada, de nada. Entonces, no, ese país, eso anda muy mal. La mayoría de los efectivos, no, pero allí todos son kenianos, dice que la mayoría de los efectivos son kenianos.
pero la mayoría no, porque no llegaron a mandar. No, No la recuerdo, totalidad de la no recuerdo qué país ofreció que iba a mandar, prometió, que no cumplió. Pero además eran casi simbólicos, creo que 80 efectivos. Claro, y sobre todo los dineros, ni aparecieron los gendarmes, ni aparecieron los dineros, el apoyo que había que darle. Una Entonces, tropa keniana tuvieron unos meses sin cobrar y se se, estaban quejando se de eso. estaban quejando de eso. Ha sido un sacrificio para los miembros del equipo keniano que fue allí. Pero de todas maneras, ¿qué va a pasar finalmente? ¿Qué decidirían las Naciones Unidas? Estados Unidos se ha quedado muy corto con esto. Ha reconocido que aquello anda manga por hombro, pero no ha tomado ninguna acción. Ni ha querido aportar tampoco ni en lo económico, ni en la presencia, la conformación de una fuerza. Yo no sé por qué Estados Unidos antes era muy presuroso, Muy muy diligente en esas diligente, cosas. y sin embargo en este caso, bueno, salvo que sea a esas estrategias que alguna gente entiende o a esos proyectos que alguna gente entiende que serían contra los intereses nuestros, aquellos cálculos, aquellas cosas que se estarían haciendo en el sentido de modificar las cosas y afectar a incluso nuestra integridad como nación, cuando se hable de integración de cosas y bueno, que no deja de ser definitivamente una intromisión, porque eso que se le ocurrió al desorejado fue de Naciones Unidas. ¿De dónde fue que habló aquella vez de que no se entendía aquello de que en una misma isla hubieran de que dos Sí. presidentes, dos naciones, dos países en una misma isla? Que no tenía sentido Que la no tenía existencia sentido. de dos países distintos en la misma isla. Bueno, porque él estaba desinformado, bastante desinformado. Y hablar de lo que no conoce revela, quien habla de lo que desconoce es un necio. A veces en estos organismos internacionales hay mucha gente que desconoce la Claro, realidad. sí. No sé si es por la poca consistencia de la gente que mandan allí, desconocedora. Usted cuando manda a un representante a un organismo de esta naturaleza, Acuérdate, Luis, debe escoger justamente a personas que manejen los términos, la geopolítica y todas las intríngulis realmente. a veces son gente que tienen buenas relaciones también. Exacto, dan un golpe de Entonces, suerte sí, tú sabes que esos y técnicos... van allí a hacer nada o a hacer lo peor. Bueno, tú tienes el ejemplo. El hijo de Vargas Llosa estuvo aquí, Sí, creo que casi 4 años, en una villa de Juan Dolio, ganando 15. casóse no juntóse Sí, con una linda dominicana sí, por demás, y entonces vivía haciéndole daño al país con un discurso, 15,000 dólares mensuales. ¿te imaginas? Y Entonces se atentando, inventó que aquí había patria y y cosas de entonces eso. intentando permanentemente con su discurso, atentando Sí, permanentemente con los intereses nuestros, con el discurso que estaba manejando. O sea, mandar un tipo así, que en vez de ser realmente un ente de cordialidad, de integración, de pacificación, sea un atizador. esa gente no trabaja, son vacaciones largas vacaciones bien pagadas. Oye, pero este tipo lo mandan para acá y lo menos que se consigue es una novia. Sí, Entonces, que un tacaño le regaló un carro y después la que se lo quitó. lo quitó también. Sí, sí. Aprendería de alguna gente dominicana que en su momento ha hecho eso. Ha hecho esa cosa. Sí, aquí se hicieron esas cosas. El tigueraje. Claro que también, sí, pero que ese tigueraje, primero el tigueraje es de algunas ciudadanas que andan buscando eso. Pero Y claro entonces que después el tigueraje, un tigre frente a una tigresa frente a un tigre. sí. Se juntaron y dice, bueno, entonces, Yo oí un relato una vez en un canal de televisión, porque hay muchachas de esas del medio de la televisión que van, desde que se inicia la temporada deportiva, ellas van al play, pero no es a ver la pelota, es a ver a los peloteros. no le gusta la pelota, No, le gusta el pelotero. el pelotero
o las cosas propias de la pelota. Sí, sí, sí. Pero bueno, ayer vi que en las redes que Juan Soto es el que está pegando, quemando la liga. Ah, sí. Tuvo una especie de slump el otro día, pero ayer fue que lo vi. Ahora está yendo un bien. tallazo con la base llena. Estaba la carrera metida que eso no daba. Sí. Al hijo de Vladimir Guerrero le está yendo muy bien Muy bien también. Los también. peloteros dominicanos también. Pelotero la bola. Sí. Bien, bueno, hay otros temas también, Danilo, además de ese de Kenia, que ojalá, y más que de Kenia, de Haití, porque a nosotros nos preocupa y nos atañe mucho por el tema de la migratorio. Sigue contando migración, la cantidad de gente que está sacando, que ha sacado, qué sé yo, y sigue apareciendo la gente en los vehículos, sigue el tráfico, sigue la gente entrando, los que mandan, muchos de los cuales nada más llegan a la frontera, o quizás se devuelven antes, o los devuelven antes de ahí, y sigue esa práctica relajando a los mecanismos de control impuestos por las autoridades, desde más arriba, desde lo más arriba, lo más alto, el presidente de la República, hasta el director de migración, a quien conocemos, y sabemos los esfuerzos que está haciendo. Sí. Pero hay trabajador. pero hay una estructura mafiosa, Danilo, que está por encima de todo eso. Yo conozco un caso reciente de una persona que, bueno, vive en Ocoa, está trabajando y manda, no sé si de vacaciones o qué, manda a su esposa o a su compañera y una niña que tiene, la manda para Haití a pasarse unas vacaciones allá. Entonces después, no, que ya regresó. Ah, regresó. ¿Y cómo regresó? ¿Por dónde regresó? No, que ese asunto siempre se resuelve. Bueno, ¿cómo se resolvió? Danilo, 18,000 billetes de él. O sea, él tiene su mujer y tiene su niña aquí en el país. Pero le costó 18,000 pesos. O sea, el negocio sigue, el tráfico sigue. Y yo insisto, es una mafia organizada allí que está por encima de los directores de migración, por encima de los gobiernos mismos, que no hay forma. Hay toda una estructura ya establecida. Es una estructura establecida que burla definitivamente. Y razón tiene un haitiano que dice, ahí hay una serie de pasos que eso es como ir de la cocina al aposento de la casa. Muchos pasos, ellos tienen muchos sitios por donde entrar. Claro, y uno que fue diplomático aquí en algún momento, no recuerdo el nombre ahora, que dijo que habían 30 y tantos pasos por donde ellos se metían, que ellos no tienen que... No hay que, ellos, claro, como están recogiendo, lo que pasa es que ellos no pueden, no es como antes, que no habían, porque hay cierta persecución ahora, que tú no puedes, ellos no pueden pasar por donde quiera, inclusive cuando van en motores también los paran, o sea, no es tan fácil ellos trasladarse. Pero mira, pasando las de Caín, pero ellos saben los recovecos por donde se pueden meter, por donde hay unos trillos, unas cosas, por donde pueden pasar, pagando o no pagando, de las dos formas, formas. Y yo te digo, yo no culpo a las autoridades, necesariamente a los que están manejando el tema migratorio, sino es que hay establecida toda una organización que está por encima y hace fracasar a cualquiera. Cierto. Yo no sé hasta dónde eso va a llegar, pero lo cierto es que el asunto está cogido. Está cogido. ¿Y en qué ha parado el canal, Danilo, a propósito? El canal, porque el agua lo desbarató. Y entonces, pero el agua está cogido. Entonces, bueno. Eso fue para hacer daño nada más. Sí. Y además se han quedado calladitos. Un pecado sin provecho. Un pecado sin provecho. Y hablando de provecho, yo no sé hasta dónde, porque se han quedado calladitos la gente del INDRI, el asunto que habían, las bombas que habían establecido, ¿y quién aguanta eso? De que una bomba tirando 24 horas, de que para sacar agua, para suplirle a
una comunidad o a varias comunidades. Sí, canales arroceros. A bombazo limpio, diga que eso no es verdad. No, eso no. Como está el gasoil, eso no. Sobre todo que son bombas muy antiguas, eso no funciona. que succionan mucho combustible. Pero no han vuelto a hablar de eso, Daniel. No se ha vuelto a hablar, eso se quedó así. Bueno, aquí ahorita, un tema suplanta a otro y otro. Tú dijiste una frase que la dice mucho un señor allá en Santiago. Esto es bulto y allante. Sí. Bulto y allante. Bueno, vámonos entonces, sin allante, director, a hacer la primera pausa. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! ¡Bendición, mami! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. ¡Qué hermosa estás! Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Apoyemos a Guillermo Guzmán Fermín para la dirección política de la Fuerza del Pueblo, un candidato con liderazgo, experiencia y compromiso para fortalecer nuestro partido.
Tenemos, Danilo, que el expresidente Danilo Medina asistió este fin de semana a una actividad que tenía su partido. Y ella está teniendo actividades todos los fines de semana, lleva muchas banderas y muchas cosas a las locales, porque hay que dar la sensación de que el PLD se está levantando, están trabajando esa imagen. Bueno, sí, de que se está levantando, pero resulta que eso ocurrió en momento, o ese intento de levantar y de decir que se están levantando, ocurre justamente donde le dan un tallazo en términos morales a esa organización, que para mí, yo llegué a escribir que era una especie del tiro de gracia que se le da a esa organización política. 3000 razones para pensar eso ahí. Exacto, y a mí me chocaron dos cosas. La primera fue que el presidente Danilo Medina asiste a una de las actividades, ya en este caso interna, no sale a la calle, sino una actividad dentro, todas son internas, dentro de los locales de su partido. Danilo, es recibido como una especie de mesías o de héroe que gana una batalla difícil. Y, oye... eso es marketing. Eso es yo, ¿qué te digo? Tú mira, bueno, es el líder y tiene que recibir. Pero no, es que es un momento que debe ser un momento de reflexión. De constricción. De constricción, de realmente, si no purgar las culpas, por lo menos pedir disculpas públicas. Sí. Eso no lo han hecho. Entonces ahora lo que están diciendo es la vuelta que le están buscando es que las responsabilidades son individuales, son personales, que es verdad, pero en un colectivo, en este caso, el partido va a sufrir los embates de todas esas cosas cometidas durante los ejercicios gubernamentales del presidente Danilo Medina. Y aunque alguno de ellos cometiera esas cosas sin la anuencia del partido, sin la anuencia de la dirección del partido. Tú le puedes dar hasta el beneficio de la duda. Pero el tema está que en el paquete de los responsables de situaciones mal hechas o mal habidas o de todas las características que tú puedas pensar, señores, está metida la familia del presidente, el cuñado son dos cuñados, sí, y son varios hermanos. Entonces, por Dios, es que está metido hasta el cuello, y eso debió, que si tenía conocimiento o no, vamos a dar el beneficio de la duda, que no conocía nada de nada, que todo lo que estaba pasando allí. Si tú das ese beneficio, hasta el no tener conocimiento, también ya eso es un grave problema. Pero, sin embargo, es que hay unos discursos allí que chocan uno con otro. Sí. Mira, tú recuerdas cuando una de las hermanas del expresidente Medina era presidenta de la Cámara de Diputados y acusaban de tales o cuales cosas, la acusaban de que se estaba beneficiando de tales o cuales programas, donde estaba otra en el FONPER, que habían unos asuntos de unas mochilas y otros temas allí que eran suplidos con fondos del FONPER y todo ese tipo de cosas. Llegó a decir esa señora, presidenta entonces de la Cámara de Diputados, hermanita del entonces presidente, que el presidente de la República era una persona bien informada y que tenía que cuidado a la oposición, que se espantara con eso. Uno de los hombres mejor informados. Que era uno de los hombres más informados y que para eso tenía el DNI ahí. Sí. Y que incluso la oposición tenía su DNI atrás, y o sea, todas esas cosas llegó ella a decir. Claro. Entonces, o sea, si era el hombre más informado y que ahí no se movía una paja sin que no fuera que no fuera del conocimiento, entonces, ¿cómo es posible que no hubiese realmente conocimiento o sospecha por lo menos de algo? Pero esto a mí lo que me mueve, dos cosas me movieron a la curiosidad, para no decir otra cosa, que fue ese aplauso cerrado recibiendo a este benefactor que no ha hecho nada ni tiene por qué excusarse con nada, sino que también él expresara públicamente, después que habló en algún momento pero ¿cuál corrupción?
Dígame cuáles son los actos de corrupción que han ocurrido en el gobierno, ¿dónde están los actos en el Estado? Después de eso, entonces, y que pasara esto último que ya conocemos, la condena al hermano y la condena al cuñado. Sí. Entonces, este señor dice que él no tiene nada de qué arrepentirse, no tiene nada de por qué arrepentirse y que además que él manejó un gobierno con un equipo todos estrellas, Danilo. Entonces, todas esas cosas, no que brillan, sino que se estrellan, hablando de estrellas, se estrellan, o sea, que chocan con la realidad. Sí. Y realmente, ¿quién se chupa ese cuajuil? Por Dios. Vamos a escuchar al expresidente Medina diciendo exactamente eso que yo estaba diciendo ahora, pero a oírlo en voz de él, porque así es más... Es mejor oírlo. Vamos, director. Usted me preguntara si podía repetir el gobierno que hice, lo repito igualito. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que pasó en mi gestión de gobierno. De nada. Yo tuve conmigo un equipo todos estrellas, trabajando conmigo. Y en ese periodo de gobierno se trabajaba duro, porque yo estaba al frente de todo. Yo tenía una mesa de trabajo para cada área del gobierno y le poníamos atención absoluta. Errores, yo no me viene a la cabeza ningún error que se cometiera. No, todo fue echado de virtudes. Pero además se devela a sí mismo, dice que él tenía control de todo. De todo, y una carpeta de cada uno de los asuntos. ¿Hay quién suplía qué suplía a esas diferentes agencias del gobierno? ¿Tú tenías seguimiento? Tenía un control de todo, él tenía seguimiento. Entonces se supone que... Ignoraba entonces quién eran los suplidores. Oye, pero por favor. Entonces... Le queda mal. Bueno, por eso yo publiqué en la columna del sábado, publiqué un corto que puso en su cuenta Fernando Fernández, que fue asistente de... Sí. Tenía 3 asistentes. Carlito Pared, César Prieto, que fue después superintendente de electricidad, que se suicidó, y Fernando Fernández. Fernando Fernández trabajó muchísimo para que Danilo llegara a presidente de la República. Claro. Entonces, se suponía un hombre de confianza. Él fue director de aduana, pero entonces tuvo algunas contradicciones allí. Sí. Él dice concretamente que una vez hasta discutió con el presidente porque entonces presidente, se le quejaba de que no había recibido a su hermano. ¿Y para qué quería el hermano ser recibido? ¿Para qué tenía que ser el hermano recibido en aduana? Estoy buscando el corto. ¿Para qué tenía que ser recibido en aduana? Entonces se puso guapito por eso. Lo que quiere decir que le estaba exigiendo tratamiento privilegiado para familiares. Eso fue después de haber dicho que él no había hablado para que nadie le consiguieran contrato a nadie, que eso, él no se metía en esas cosas. Y que no sabía que su hermano era suplidor del Estado. Ajá. Un hombre que tenía una carpeta que le daba seguimiento a todo. Entonces, estaba buscando... Aquí dice Fernando Fernández, me tocó tener un enfrentamiento con el presidente por no recibir en aduana a su hermano. Muy desagradable momento. No fue el único. Ya. Entonces, eso lo dice su ex asistente y su ex director de aduana. Y un hombre serio. Se puso guapito porque no le recibió al hermano. ¿Para qué iba a recibir al hermano allí? Entonces, esos son los temas. Esos son los temas. Danilo, en el otro aspecto del plano internacional, como quien no quiere las cosas, o no sé si queriendo, sin querer queriendo, pero en Ucrania sigue la situación... al rojo vivo. Al rojo vivo, ahí se ve el rojo del fuego que le entraron a un ataque masivo de Rusia
golpea a Ucrania, en este caso mediante drones. Un edificio. La foto tomada y repartida por el Servicio de Emergencia de Ucrania muestra las llamas que afectan el edificio de gobierno de la capital ucraniana luego de un ataque ruso, considerado como con el mayor despliegue desde que comenzó la guerra, utilizando decenas de drones y lanzando al menos 7 misiles a diferentes objetivos en todo el territorio de Ucrania. O sea que fue un ataque graneado a varios objetivos. ¿Y hasta dónde va a llegar eso? Sí, es un sinsentido. Ojalá se parara esa guerra, igual que el conflicto de Gaza. Donald Trump no ha podido... No, dijo que lo acabó una semana y ya lleva un año. Eso se acaba desde que yo... En una semana yo te hablé. Sí, en una semana se acaba eso. Y si hubiese sido presidente, eso no se da, dijo él cuando estaba próximo a llegar al Capitolio, pero aquí las cosas no han funcionado. No han funcionado, no sé, pero ¿qué va a pasar finalmente con ese tema? ¿Podemos irnos a la última pausa, director? Sí. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara YaVa, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. YaVa es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día... Ay, no. Día difícil, ¿eh? Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara YaVa, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. YaVa, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen YaVa. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Esta mañana vimos en el programa de Edith Febre, bueno, fue próximo al mediodía, que es el programa ya de ella, porque ya está en la mañana, en el 11, y después ella muy preocupada por muchos temas de medio ambiente y esas cosas que a nosotros también nos preocupan y ocasionalmente nos ocupamos también de ello. Bueno, presentó allí la denuncia que hacía una periodista, Eliana Tejeda, sobre una mortandad tremenda, penosa. Eso es lastimoso y alarmante. En el río Soco. Sí. Eso es por ahí, por Santana, entre San Pedro y La Romana, el río Soco. Pasa por el Ceibo. Entonces, ese río que desemboca cerca de San Pedro de Macorís, por ahí por San Pedro. Pero bueno, el asunto es que ella tomó un bote, estaban mirando los asuntos de los manglares, cogieron un bote aguas arriba y se encontraron con esta mortandad, todo eso blanco que pareciera como si fuera basura. Son peces medio muertos. Pareciera como si fuera plástico, envases plásticos, botellas plásticas. No, todos esos puntitos blancos es peces. Eso amerita una atención, una visita urgente de el Ministerio de Medio Ambiente, también de la escuela, el área de la Universidad Autónoma, que tiene allí a Luis Carvajal, que está encargado de esos temas, y de todos los ambientalistas, porque ya incluso le decía a la periodista que el hedor ya era notable o notorio, y lo que indica ojalá que ellos pesen, parte de ellos no comiencen a quererlos vender por ahí. Entonces se está atribuyendo, porque fue en días de lluvia, eso fue reciente, llovió este fin de semana en alguna zona por ahí en el este. Y tú sabes el peligro que, además de la muerte en sí de estas especies, la contaminación o en este caso el envenenamiento que puede provocar en otras especies ya, por ejemplo de aves, que es un ecocidio que se quieren alimentar. Y entonces, si esto fue producto de un envenenamiento, que lo más probable que fuera así, porque si fuera 1, 2 o 3 que murieran por otra cosa, generalmente esto es por sustancias tóxicas. Como llovió, alguna gente está hablando de posible contaminación por razones de manejo agrícola o mal manejo agrícola o de químicos en la zona a través de la agricultura, y que al llover esos tóxicos fueran a dar al río y los peces se contaminaran y fallecieran. Las aves ahora que vayan a querer comerse aquellos peces ya muertos, van a sufrir muy probablemente las mismas consecuencias. Sí, porque son peces contaminados. Eso no para ahí, son peces envenenados. Entonces, ¿de dónde vino ese envenenamiento? ¿Quién tiró ese producto? ¿Dónde lo tiraron? Entonces, ese es el problema del uso de agroquímicos, pesticidas, y herbicidas, de todas estas cosas en la agricultura que han acabado con las mariposas, con una cantidad de especies que al morirse estas especies, al extinguirse estas especies, han roto el equilibrio natural que existía. Entonces tú ves que de algunas especies
hay una diversidad inmensa para los fines de plagas, porque antes era, dentro de ese equilibrio, unos se comían a los otros y los otros y los otros, y uno se alimentaba de otros y así sucesivamente, y había el equilibrio. Ya no hay equilibrio, ya sencillamente eso se rompió. Y entonces el hombre tiene responsabilidad directa en esto. Cuando comenzaron a depredar, a tumbar los árboles, a sembrar con agroquímicos, a usar esos agroquímicos tan cerca, ya no solamente de las especies menores, sino hasta de los propios humanos, fumigando a través de avionetas, fumigación aérea, hasta en las inmediaciones de los colegios, de las escuelas. Sí. ¿Cuántos niños intoxicados en algunas Ha escuelas pasado varias veces. no han pasado, no se han conocido, porque le han tirado prácticamente por encima en los alrededores de las escuelas? La fumigación aérea. A través de la fumigación aérea, que ese ha sido el crimen mayor, porque por utilizar, ahora se está hablando de drones, pero lo hacían en avionetas, yo estoy hablando en pasado, lo hacen todavía, sí, fumigando en avionetas, porque no es lo mismo tarea metro a metro hacerlo con un empleado con una mochila en la espalda, no es lo mismo que hacerlo a través de una avioneta que te recorre millas y millas y millas en media hora. Entonces, ha sido una razón económica, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Sí, porque el viento se lleva gran parte lleva de todo. eso. Entonces, no solamente contamina el aire. Mataban a las plagas, a los bichos que afectaban los cañaverales y los sembradíos de frutos menores, sino que entonces se llevaba, como es natural, en el aire está todo, se llevaba las especies y hasta atentó muchas veces contra la vida misma de los seres humanos, cuando muchos estudiantes fueron llevados de emergencia a hospitales, a policlínicas rurales, huyendo porque estaban envenenados. Estudiantes y profesores. Y profesores. Sí. Entonces, señores, hay que corra medio ambiente, que huya para allá, para el río Soco, y que haga una profunda investigación. Y que eso es recurrente, eso ocurre cada determinado tiempo, cada determinada época, que lo que indica que eso no es que llega del cielo, eso no cae solo. Tiene que ser en los tiempos en que se fumiga, hay que visitar las zonas agrícolas, investigar dónde está la raíz del problema. Pero ahí está expuesta la situación y es una pena. Tú sabes lo que es, ya que aquí se ha hablado de la gente que vive de espalda al mar. Somos una isla, sí, agua por todos los lados, y sin embargo vivimos de espalda al mar. No se consumen los pescados que deberían. No, y no tenemos que deberíamos tener una flota pesquera. Una marina mercante que sí, no se tiene, sí, una flota que realmente pudiera. Y que entonces los alimentos, producto del mar, pudieran aprovecharse, pero incluso ya a precios más bajos. Ve al supermercado a comprar cualquiera de las especies de cualquier pescado que tú quieras, para que tú veas por dónde andan los precios, teniendo el mar ahí mismo. Sí. Pero en este caso no solamente vivimos de espaldas al mar, vivimos de espaldas al río también, sí, porque el río Soco, ahí hay especies, se ven de distintos tamaños, ahí hay alimentos para mucha, había claro que sí, para mucha gente. Ahora hay que ver en qué medida esa fauna marina ha sido afectada, porque puede ser, eso es casi un exterminio masivo. Por eso es masivo. Oye, ahí yo no sé cómo se van a reproducir otra vez, porque si esos grandes fueron afectados, imagínate los chiquiticos, los sí, peces chiquiticos. Fíjate, yo recuerdo que en el yaque había muchos tajaos, que es un pez que le dicen a veces guabina porque es muy rebaloso, pero de poca espina y mucha masa, muy sabroso. La guabina, que es muy guabinoso, eso guabinoso es porque es rebaloso, la guabina es rebalosa. Sí, pero para allá le dice que de ahí salió el nombre, se dice de Dajabón, porque le ofrecieron a un militar
francés, la familia, una cena con ese pescado, y él preguntó que qué pescado es eso, y ellos le dijeron dajao. Dajabón. Dajabón. Sí, el dajao es bueno. Ah, es bon. Sí. Oh, pero de todas maneras, señores, a poner atención a eso. Mira, se ha estado, las autoridades tienen que sacudirse, ya no solamente con el tema del dólar, sino también con el tema de los apagones. Ahí vimos que en el cruce de Ocoa, primero fue en Ocoa que te protestaron por unos apagones que habían kilométricos, pegaron fuego a algunas cosas, y después vimos ahí en las redes unos videos donde en el cruce de Ocoa, esto es aquí abajo ya, en la carretera que sigue para el sur largo, para allá, en el cruce por ahí, hay un poblado a la derecha, y por ahí le pegaron fuego a algunas cosas, y protestando por la misma situación. Yeah. ¿Qué es lo que se va a hacer con el tema de la energía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son apagones económicos o qué es lo que pasa? Parece que hay de todo tipo, económico, descuido de las plantas, porque con Punta Catalina parece ser que hubo descuido, porque eso de los sargazos como que no cuadra mucho. No, y el primer descuido que hubo en Punta Catalina, que fue realmente la obra de Danilo Medina, que ahora han querido presentar, pero la obra maestra... Sí, y deberían haberse hecho ya dos o tres más Punta Catalina. Estaba proyectado, claro. Que se hicieran, eran como 4 creo que eran, entonces bueno, se hicieron 2, entonces eso debió seguirse, y entonces bueno, que el gobierno actual ha intensificado la producción de energía a través de la energía solar, una serie de paneles aquí en el sur, a la izquierda, próximo al cruce de Ocoa. Ahí por donde se hizo ahora la circunvalación, en esa zona se puede observar, y en otros lugares también se ha hecho esto, pero son proyectos menores para los fines, no han sido inversiones grandes, o por lo menos con la capacidad que implica Punta Catalina, que se estuvo criticando. Fíjate, debe haber siempre especialidades y las recomendaciones, los asesores en cada materia, pero los asesores deben asesorar de verdad y tienen que ser gente que sepa, porque recordemos que en la oposición el PRM se dejó llevar de gente que no sabía de la materia eléctrica y estaban opinando en los medios como que eran unos sabelotodos en esa materia. Y esa gente que llegó en su momento a dirigir el departamento energético, qué sé yo, del partido, bueno, quien encabezaba en ese momento, bueno, lo pusieron como ministro de Energía y Minas. Un fracaso. Entonces, terrible. Las críticas al gobierno anterior era que no se había hecho nada, que Punta Catalina, que yo cuando, y como parte de la promesa de campaña y parte de esas críticas estaba el que se iba a hacer unos concursos, unas cosas, una subasta, qué sé yo, cómo era que iban a hacer, iban a subastar a Punta Catalina, le iban a vender. Porque dijo, yo recuerdo que la vendan, lo hubieran vendido, a ver dónde íbamos a estar metidos. Que decía, a Kimberly fue esa muchacha, la joven esa, que dio las declaraciones, que ese era el fracaso más grande del PLD. Ah, sí. Y ahora se ve que Punta Catalina... Si no hubiese existido Punta Catalina. O estaríamos con el sistema en el suelo. Entonces, bueno, de que hubo algunas cosas que, como ya nosotros hemos dicho aquí en algún momento, de que, bueno, no se buscó otro terreno, o no se pagó el terreno en principio, y bueno, eso hubo algunos cuestionamientos allí, pero con todo y eso se hizo, y esa fue una obra maestra. Esa es lo único que para los fines, lo más importante que yo le reconozco. Una obra muy necesaria. Una obra muy necesaria que hay que reconocerle al gobierno de Danilo Medina. No el asunto de las visitas sorpresas, que por eso realmente fue un derroche. Eso fue un fracaso, eso fue un disparate, eso fue un derroche de dinero. Como fue un derroche de dinero con el asunto de la inversión del 4% y la construcción de escuelas, que todavía muchas de las cuales están paradas en 4 bloques.
Luis, hay escuelas que se hicieron y no hay alumnos suficientes. Y hay otras donde no hicieron la escuela, como dice, han puesto 4 bloques y hay muchísimos alumnos, entonces claro. sin lugar ahí. Y algunas las hicieron en una cañada, donde pasaba un arroyo, cosas por el estilo. Falta de planificación. Falta de planificación, o mala inversión, o mala supervisión, falta de control y dispersión de recursos para ayudar a alguien. O a muchos alguienes. Ayudar a un amigo o a un familiar para joder el país. Bueno, pero bien, de esto, diría el padre Abelino, de esto seguiremos hablando, pero ya el tiempo se acabó. Nos vamos.